Hablar de los objetivos de las regulaciones en el ahora conocido en México como TEMEC es un tema muy amplio. Y lo primero que hay que hacer es entender que México suscribió un nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, y en este se incorporaron elementos que tienen que ver con el aspecto estrictamente laboral, particularmente en el capítulo 23 y en el anexo 23A de este denominado TEMEC, se incluyen elementos que tienen que ver con la regulación de los aspectos laborales y se detona de alguna manera una reforma laboral que incorpora estos aspectos alineados con las declaraciones de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, a las que México se ha adherido. Entonces, los derechos de los trabajadores para participar en las negociaciones colectivas, su libre sindicalización, el voto libre, directo, secreto de los trabajadores en la elección de sus líderes sindicales, la creación de un órgano independiente encargado de la conciliación y registro, lo que ahora llamamos el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, incorporado en nuestra legislación y que ya en algunos estados de la República está empezando a funcionar, así como la revisión durante los siguientes 4 años, que concluirá en el 2024, de los contratos que actualmente están vigentes. Todo esto está incorporado como parte de los aspectos laborales vinculados a TEMEC y por otra parte se incorpora también el llamado mecanismo laboral de respuesta rápida, tratando de atender controversias en materia laboral, que también es todo un tema y es un tema del que se puede hablar de manera muy amplia y que de hecho ya en nuestro país ha operado en algún momento en las semanas recientes. Yo creo que como una introducción la parte laboral incorporada al TEMEC, me parece que es algo a lo que me podría referir, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Luis, ¿nos podrías dar algunos comentarios y más que nada también los objetivos principales? Gracias. Gracias. Muchas gracias, Guido. Qué gusto verte por acá también y además, por supuesto, con el auditorio y con buenos amigos como Carlos y Alfredo. Pues el concepto objetivos está difícil de plantearlo de una manera muy clara porque son muchos, ¿no? O sea, el objetivo en papel de las disposiciones laborales del TEMEC es muy claro y muy puntual en papel. Y tenemos que tener estándares laborales en cuanto a 5 rubros, todos los países de la región, Estados Unidos, México, Canadá, que sean aceptables a nivel internacional. El parámetro es la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Entonces, bajo los tratados más importantes firmados ante la organización, pues tratamos temas colectivos, por supuesto, la libertad de asociación y la libertad efectiva de negociación o de negociación efectiva, temas de erradicar la discriminación, el trabajo infantil, el trabajo forzoso y un tema de condiciones mínimas de trabajo. Sin embargo, pues esto cuando ya lo llevas a la práctica, la realidad es que tiene un objetivo también muy importante en lo comercial, ¿no? Y tenemos que entender que la competitividad en la región es un factor importantísimo, si no es que crucial, cuando estás hablando de que estamos tratando de un tratado comercial. ¿Por qué un tratado comercial entonces se mete en lo laboral? Pues porque ya no queda de otra, son los estándares, ¿no? Es un estándar internacional de cumplimiento, de respeto de los derechos laborales de las compañías y sus colaboradores que forman parte de toda esta sinergia. Pero a la vez, pues tenemos que entender que en México, que es un país que tiene todavía mucha producción, un país muy industrial, un país con mucha manufactura,
Y esto te lo dice el Departamento del Trabajo americano. Te dice, y nuestra economía ha cambiado a ser mayor componente de servicios, por ejemplo. Pues evidentemente el factor de los representantes de los trabajadores, es decir, los sindicatos, tiene muchísimo que ver porque dicen, esa es la manera en la que si fortalecemos el derecho colectivo, los derechos de negociación y de asociación, las compañías en México, digamos, van a subir y van a aumentar sus condiciones de trabajo, excelente para los trabajadores, pero en costo se hacen un poco menos competitivas, ¿no? Esa es la parte compleja de entender el todo del TEMEC desde el punto de vista laboral, porque además no puedes decir no, ¿no? O sea, imagínate que como país dijéramos, oye, no vamos a subir las condiciones laborales de los empleados en México, ¿no? Y las empresas también tienen una parte muy importante pues de tener que alinearse con esa perspectiva. Entonces, el objetivo tiene que ver con respeto y estándares internacionales laborales, pero también tiene que ver con un tema de competitividad en la región y sobre todo, diría yo, en la frontera. Preguntas también vamos a entrar un poquito más a los temas que mencionaste, ¿no? De las costos y cómo se están cambiando las empresas. Pero obviamente primero vamos a escuchar también de Alfredo, que es su opinión en la parte de los principales. A ver si puede agregar algunas palabras también a la introducción buena por favor. Gracias, Guido. Agradezco mucho la invitación a este panel y además compartirlo con Luis y con Carlos. Bueno, pues yo creo que tenemos también frente a nosotros un tema que nos tiene que replantearnos todo lo que hemos venido haciendo durante décadas. El TEMEC, lógicamente, es un marco regulatorio que al igual que la Ley Federal del Trabajo, nos impone obligaciones muy específicas, muy particulares, y que además al capítulo laboral, el capítulo 23, le pusieron dientes, y esos dientes pues se llaman el mecanismo laboral de respuesta rápida, al menos en los dos aspectos que pueden tratar en este mecanismo, que es la libertad de asociación y la negociación colectiva efectiva. Pero resulta realmente importante no solamente el entender los conceptos, sino entender que vamos a tener que darle un giro a la manera en cómo hemos venido viendo las relaciones laborales en el pasado. Hoy tenemos una legislación mucho más estricta, la cual nos requiere poner en el centro de todo a los trabajadores, porque el día de hoy los que deciden respecto a su afiliación sindical son los trabajadores. Aquellas épocas en donde los patrones escogían al sindicato o ya se acabaron o están a punto de acabarse, son los trabajadores quienes van a elegir ahora a sus representantes colectivos y ya no lo van a hacer como antes, a mano alzada y de inmediato bajo la mirada crítica y amenazante del propio líder. Lo van a hacer a través de un voto secreto, en donde no se va a saber la manera en cómo se expresó ese trabajador. Y lo van a hacer en ese mismo voto secreto para apoyar o no una revisión de contrato colectivo. Entonces, necesitamos prepararnos porque es un cambio de paradigma. No podemos pensar que vamos a hacer las cosas iguales y necesitamos tener una capacitación profunda de las áreas involucradas con el capital humano. Pero creo que además necesita haber un entendimiento en toda la organización de la manera en cómo esto puede afectar al negocio mismo. Ya tenemos los dos primeros ejemplos del funcionamiento del mecanismo laboral de respuesta rápida y nos podemos dar cuenta que esto no incide únicamente en aspectos de recursos humanos o de relaciones laborales, es el negocio completo. De ahí que la dirección general e inclusive los corporativos en empresas de capital extranjero tengan que estar conscientes de la importancia del cumplimiento que debemos de dar a disposiciones nacionales e internacionales y de tener también en mente las fechas que ya van corriendo. Hay entrada en vigor de distintas fases
de todo este cambio. Creo que uno que debemos de plantear también como muy importante es mayo de 2023, cuando se acaba el plazo para la legitimación de contratos colectivos, y empezar si es que no lo han hecho algunas empresas, empezar a hacer la planeación hacia el cumplimiento de todos estos plazos y obligaciones, en donde claramente la legitimación de un contrato colectivo corresponde a un sindicato, pero pues es la empresa la que tendrá que dar las facilidades y tendrá que estar preparada para el momento en que esto suceda. Creo que esto pudiera ser, digamos, un poco del contexto general antes de que pudiéramos abordar algunos temas más concretos. Justamente ya mencionaste también el tema de sindicatos, que la verdad sí ha sido un tema tan México. Pero antes de que a la pregunta sobre la sindicalización, quisiera un poquito más general y también de su punto de vista, ¿no? De cómo se están adoptando las nuevas regulaciones laborales y cambios todavía se esperan en términos de sindicatos y condiciones laborales. Y usted a prepararse, porque el 2023 parece muy está a la vuelta, ¿no? Empezamos otra vez el mismo orden con Carlos, por favor. Pues creo que Alfredo dio una explicación muy completa a la que voy a tratar de aportar algunos elementos adicionales. En realidad, la propia reforma laboral es la que está orientando la actividad de las empresas, es la que nos va marcando la pauta y nos impone obligaciones. Estoy totalmente de acuerdo con Alfredo en que las relaciones laborales como las conocimos nunca más las volveremos a ver. La relación entre los trabajadores y su representación sindical, la representación sindical y las empresas cambiaron para siempre con la legislación laboral. Particularmente, se incorporó a la Ley Federal del Trabajo los artículos 390 bis y ter, el 390 ter, que inciden muchísimo sobre el tema del respaldo que deben de tener los sindicatos en sus trabajadores para poder realmente ostentarse como sus representantes. Así como que los trabajadores conozcan el contenido de los acuerdos que el sindicato haga con las empresas. Situaciones que en el pasado se daban de una manera, pues a veces poco ortodoxa, a veces un poco a espaldas de los trabajadores, y me parece que esto cambia de manera fundamental ahora. ¿Cómo las empresas vamos a adaptarnos a negociaciones en donde la asamblea va a tener que aprobar por mayoría los acuerdos? Va a ser un tema muy complejo, porque si bien es una práctica que algunos sindicatos en México, sobre todo sindicatos muy grandes, ya tenían, pues esta tiene que ser ahora una práctica generalizada y seguramente la cultura laboral y la cultura de los trabajadores respecto a decidir sobre lo que se puede y no se puede y la capacidad que las empresas tienen para dar o no dar algo, pues es un tema que seguramente va a ser muy complejo. También se refería Alfredo hace un momento al tema de la legitimación, que en este calendario de actividades pues la tenemos ya próxima. Efectivamente, en mayo del 23 tenemos como tope para poder legitimar, no las empresas, sino los sindicatos, que es una responsabilidad de ellos. Sin embargo, pues es una actividad a la que no podemos estar ajenos porque se trata de nuestras empresas. El protocolo publicado por la Secretaría del Trabajo pues es bastante claro. Sin embargo, me parece que la ejecución de este protocolo requiere ser muy cuidadoso, muy puntual, porque siempre la autoridad se reserva la facultad de determinar si el proceso de legitimación se aplicó correctamente o si eventualmente puede ser declarado nulo. Esto implicaría que ese proceso pudiera tener que ser repetido o
peor aún, que como parte del proceso de legitimación, como ya ha ocurrido en algunos casos, ganara la mayoría del no, y entonces el contrato colectivo y la representación sindical pues quedan sin efecto, aunque se prevé que los derechos de los trabajadores quedan a salvo. Entonces, me parece que esa es la manera en que hoy tenemos que irnos acomodando a esta nueva circunstancia y pues es un tema en el que seguramente seguimos aprendiendo todos los días. Muy bien, muchas gracias. Luis, nos apoyas con tus comentarios, por favor. Con gusto, Guido. Yo te diría que las compañías se están adaptando lento y con miedo. Es una realidad y los números te lo dicen. Tenemos, según el último reporte de este comité intersectorial de Estados Unidos, ¿no?, donde está gente del Departamento del Trabajo, gente del USTR, gente del Senado y gente de la Casa de Representantes. Según ellos, tenemos 530,000, 540,000 contratos colectivos en México. Según las cifras de la Secretaría del Trabajo, la semana pasada teníamos algo así como 1,400 contratos colectivos legitimados, ¿no?, que es lo que comentaban Alfredo y Carlos. Y eso quiere decir que para llegar al 2023, pues a ver si llegamos al 5%, ¿no? Y entonces, ¿cuál va a ser el resultado de ese tema? Es la ley te dice que todos los demás contratos colectivos se van a terminar por ministerio de ley. Y la realidad es que vivíamos unas circunstancias tan distintas a la expectativa de estándares internacionales, lo tenemos que decir así de claro, que el cambio nos está costando muchísimo trabajo. Y además no hay absoluta claridad de qué hacer. Hay cambios en las fechas, por ejemplo, ¿no? O sea, ahorita el Centro Federal, que es el que va a revisar los temas ya de las votaciones y demás, pues ya llegaba octubre y de repente dijo, no, un mesecito más, ¿no? Y ya tenemos en noviembre, les da un poco más de aire a las empresas, ¿no? Algunas entidades federativas se bajaron de la primera fase de la reforma, se subieron a la segunda, otras se pasaron a la tercera. Todavía es nuevo esto, evidentemente, y sobre la marcha estamos aprendiendo como empresas, como país, como sindicato, con nuestros socios comerciales. Y entonces, lo que necesitan las empresas es certeza, y lo que necesitan es saber hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no. Y para eso, la realidad es que el mensaje ha cambiado un poco, pero ahí están tratando de ponerlo tanto la Secretaría como el Departamento del Trabajo americano. Se están reuniendo y tratan de hacerlo, pero la realidad es que pues 540,000 contratos colectivos te representan 540,000 empresas y eso no es nada sencillo. Pero te hablan y te dicen, y en las asociaciones y en las cámaras dicen, oigan, las empresas pueden platicar, ¿eh? O sea, esto no se lo tenemos nada más quejar al sindicato, como bien decía Carlos, pero como hay una prohibición ahí de injerencia, que no te puedes meter porque puede ser, vamos a decir, catalogado de que estás teniendo injerencia sobre el procedimiento y sobre el sindicato y tal, y no hay un menú de qué significa injerencia, pues entonces imagínate que nuestros socios comerciales nos están viendo o evaluando desde su perspectiva de lo que se puede y no se puede. Y en México, pues tenemos una perspectiva de lo que se puede y no se puede. Entonces, las empresas poco a poco están entendiendo que tienen que, al fin del día, ser más abiertas y entender que esto va a llegar porque va a llegar, me refiero al deadline, ¿no? El tratado ya está. Y que si no, y no tienen esta relación más abierta con sus sindicatos y escuchan las peticiones de los colaboradores y de los sindicatos, evidentemente, pues esto puede acabar con algunos ejemplos que ya hemos tenido y apenas vamos empezando. Es un reto de lo contrario, lo que acaba de pasar con la Ley Federal de Trabajo, que dentro de todo tiene que estar regularizado y ahora están esperando mucho tiempo. Perdón, vamos a escuchar a Alfredo punto de vista, por favor. Gracias, Guido. Bueno, pues el cumplimiento de la materia laboral el día de hoy tiene, creo que dos dimensiones, ¿no? Tiene la dimensión nacional y la dimensión internacional. Y creo que debemos de estar preparados para las dos. La nacional está en plena transformación, ¿no? Ahorita, como lo hemos venido platicando, estamos ya en las fases
en donde toda la justicia laboral está cambiando. Estamos ya a punto de entrar, ahorita el 3 de noviembre entrará la segunda fase y el siguiente año terminaremos con el país entero con una nueva estructura de tribunales y de procedimientos para la resolución de conflictos laborales, que también eso es un reto, es un procedimiento muy comprimido que va a tratar de dar resoluciones y sentencias muy rápidas, y las empresas creo que deben de prepararse para eso. Y tenemos la dimensión internacional. La verdad es que tendremos dos buenos ejemplos de lo efectiva que ha sido. Entonces, bueno, pues podrá haber quien intente una vía u otra para tener la defensa de derechos laborales, y tenemos la posibilidad de que, por ejemplo, en la vía internacional, que es la vía del TEMEC, lo inicien ya sea el gobierno de Estados Unidos o el de Canadá, y las consecuencias son graves. Desde luego también en la dimensión nacional hay consecuencias, las establece la propia Ley Federal del Trabajo, pero no se comparan con lo que puede venir en materia de sanciones a través del mecanismo laboral de respuesta rápida. Entonces, creo que la visión debe de ser, lo había comentado Luis también, una cuestión preventiva para que las empresas no tengamos que actuar de manera reactiva, sino que estemos realmente construyendo ese blindaje alrededor de la operación y alrededor del negocio, que nos permita navegar sin mayor turbulencia. Pero es importante que tengamos también en cuenta que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha asumido un compromiso muy especial frente al TEMEC, que es de llevar a cabo inspecciones para verificar el cumplimiento de obligaciones. Entonces, debemos de estar preparados porque esto también va a incrementar, y debe de haber un conocimiento muy especial, muy específico, de aquellas personas que pudieran estar a cargo de recibir esas inspecciones y de gestionarlas. Porque me parece que estas revisiones van a ser más profundas, van a ser más amplias por parte de la Secretaría, y con eso pues también la posibilidad más real de multas. Este es un compromiso, insisto, de la Secretaría del Trabajo. Creo que lo vamos a empezar a ver, sobre todo con algunos ejemplos importantes, y tenemos ya una base sobre la cual va a descansar estas y otras acciones, porque sabemos que tanto el gobierno de México como el gobierno de Estados Unidos han destinado fondos importantes para esto, precisamente para fomentar e incrementar las inspecciones y la vigilancia en materia de cumplimiento laboral. Entonces, pues no cabe duda que también este es un cambio de panorama, en donde a lo mejor veíamos que esas situaciones se encontraban alejadas de la empresa. El día de hoy, en cualquier momento, están tocando a la puerta, y deberíamos de estar trabajando de manera preventiva en eso. Muy bien. Creo que muy importante lo que dices, ¿no? Las inspecciones. A final de cuentas, creo que lo más importante es la salud y bienestar de los trabajadores, ¿no? Y mejorar las condiciones que tienen todos. Creo que a todos nos beneficia. Creo que durante los últimos años también la parte de la dimensión internacional, ¿no? México ha sido también un puente para llegar a Estados Unidos, ¿no? Están compitiendo en temas como la mano de obra, ¿no? La asamblea automotriz, aeronáutica, para dar ejemplos. ¿Qué va a cambiar en su opinión? Porque el TIMEC puede ser beneficiario para empleados mexicanos, ya que se mejora un poco sus condiciones, pero que lleva su costo y a lo mejor se baja un poco la competitividad. ¿Sería un riesgo de pérdida de trabajo
trabajo o sí sería beneficiario y vamos adelante para, para la mano de obra, para los empleados en general, ¿no? ¿Cómo ven ese tema? Bueno, pues creo que debe de haber necesariamente una mejoría en los derechos de los trabajadores. O sea, hacia allá está dirigido este capítulo de obligaciones laborales del TEMEC. Hacia allá está dirigida la actividad o el funcionamiento del mecanismo laboral de respuesta rápida. Creo que va a ser un proceso gradual, ¿no? Todos creo que lo entendemos, que no van a haber cambios mágicos, ¿no? Y que podrá haber a lo mejor un poco de expectativa en cuándo se darán esos cambios, pero creo que ya hay algunos que pudieran empezar a anticiparse. Solamente, por ejemplo, hay un estudio hecho por la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, que está anticipando un posible incremento como del 17% a los salarios en México como efecto del TEMEC. Insisto, creo que esto va a ser un tema gradual. La sola entrada en vigor del tratado no lo va a generar. Creo que va a generar condiciones para que los empleadores puedan hacer un fortalecimiento de las condiciones de trabajo de su personal. Y creo que también quien está cerrando la pinza, pues también es el gobierno de México. Lo conocemos que en los últimos 3 años hemos tenido importantes aumentos al salario mínimo, a los salarios mínimos, tanto generales, ahora en la frontera norte, y también los profesionales, que necesariamente empujan todos los salarios al alza. Ha sido un reto porque todos también lo reconocemos que este es un incremento a los costos de operación. Sabemos que le pone presión a las empresas, pero creo que no estamos más que en esta inercia de ir hacia ese fortalecimiento de condiciones de trabajo en México. Es la vía del TEMEC, creo que va a ser una que va a ayudar en ese sentido. El gobierno mexicano está tomando el papel de también jugar en esa misma cancha, y creo que le toca también a las empresas encontrar la forma de poder mantener la competitividad, la productividad y sobre todo pues el retorno a las inversiones, porque esto es necesario para que todas estas empresas continúen invirtiendo en México, ya sean empresas nacionales o extranjeras, y que continúen con la generación de empleos. Algo que no deberíamos de disasociar es que los aumentos a los salarios, a los beneficios, este fortalecimiento de condiciones de trabajo tiene que ir aparejado con competitividad. Esa es realmente la mancuerna que deberíamos de estar buscando, y qué bueno que estos derechos de los trabajadores van de su vida, qué bueno que van incrementándose. Ahora encontremos la manera de, en la fórmula, lograr que las empresas también suban en términos de su utilidad y en términos de su competitividad. A mí me parece también que el impacto inmediato evidentemente es un beneficio económico para los trabajadores. Hay reglas muy concretas al respecto, ¿no? O sea, el valor de contenido laboral para la industria automotriz, ¿no? Es el claro ejemplo de la fijación de condiciones salariales internacionales, ¿no? Es que si eso lo pones desde el punto de vista sindical, incluso sería como, a ver, ¿cómo un sindicato de un país le puede decir a los trabajadores de otro país, oye, tienes que estar en este parámetro? Bueno, no lo hicieron así, lo hicieron a través de un tratado comercial por el tema que platicábamos al principio, precisamente de la competitividad, ¿no? En un tema comercial sí hay una postura o una intención de ganar, pero normalmente en temas comerciales no pueden ganar todos al mismo tiempo en absolutamente todo. Entonces, algunas cosas tienen que fluctuar entre más mercado, nuevas inversiones, mayor eficiencia, ¿no? Creo que es una pluralidad de aspectos los que están convergiendo
para que podamos saber cuál va a ser el resultado de esto. Pero de inmediato, lo que tenemos que tener muy claro es que para los trabajadores sí les representa un beneficio, ¿no? O sea, es decir, el hecho de hablar de ese tipo de estándares como el valor de contenido laboral para la industria automotriz, o el hecho de decir, se presentó un caso porque había una violación en una empresa que tenía un contrato colectivo que no representaba los intereses de los trabajadores, por decir términos genéricos, y los trabajadores entonces empiezan a tener mayor información, que esa es una de las obligaciones de la ley, ¿no? Muy hermanada con el tratado, pero de la ley, como decía Carlos, donde tú le tienes que dar el contrato colectivo de trabajo a todos y cada uno de los trabajadores. Y entonces, pues tú imagínate en un parque industrial, donde evidentemente conviven muchas plantas, donde tu vecino y tu primo trabajan enfrente y probablemente tu pareja a 4 cuadras en el mismo parque, ¿no? O en la industria maquiladora en la frontera, o la verdad, en cualquier parte donde convivan trabajadores. Podemos hablar también temas comerciales, ¿no? En tiendas departamentales y demás, en retail, pues de aquí se pasan para acá cuando ya no tienen trabajo o porque hay algunas mejores condiciones. Y entonces imagínate que el diálogo ya va a estar ahí, si no, ya está, pero va a estar cada vez más. Y es, I show you mine, you show me yours. ¿Y qué tiene tu contrato colectivo? ¿Y quién es tu líder? Y entonces en una industria tan competitiva como puede ser, por ejemplo, la automotriz, que es lo que en donde estamos viviendo, y autopartes, pues es un tema muy claro. Yo sí me comparo con el que está, pues por supuesto en el mismo parque, pero si no en la ciudad contigua, ¿no? En toda la zona del Bajío. El aeropuerto se llama Bajío, ¿no? No se llama de alguna de las ciudades. Eso creo que nos ayuda a entender que el ecosistema es integrador y la frontera es igual, y el poniente es igual, y la zona metropolitana es igual. Y entonces la gente va a empezar también a tener ese comparativo, que antes era información muy guardada. Y, por ejemplo, cuando no estaba el TEMEC, y todavía estábamos con el Telecán y estábamos con los acuerdos paralelos, hubo trabajos muy importantes para que México pusiera esta información pública, y la realidad es que se hicieron las plataformas, pero no servían. Y en cambio ahora la información la tienes que dar a la gente. Eso va a hacer que en automático haya una subida. Yo esperaría que no hubiera que no hubiera una contraoleada de pérdida de empleos, porque más bien me parece que va a haber adaptación y vamos a tener que encontrar como país algunas áreas en donde podamos ser competitivos con otras cosas que no sean los salarios bajos, ¿no? Que ese es el mensaje muy claro que también en México el gobierno federal ha adoptado, y los aumentos salariales, que esperemos en pronto recibir noticias, y las noticias van a ser pues por ahí entre el 16 y el 20, ya se empieza a poner más claro. Pues eso te va a decir, quiero subir eso y busquémosles de otra manera. Y tenemos un vecino o vecinos tan fuertes, ¿no? Estamos en una región de 500 millones de habitantes, que pues mira lo que pasó con el outsourcing, se van a cerrar, van a perder miles de empleos. Pues el empleo ya está casi al nivel de lo que estaba antes de la pandemia, ¿eh? Y es que el mercado es así de importante, es probablemente pues uno de los mercados más importantes del mundo. Sí, son tiempos, never a dull moment, por lo que parece, ¿verdad? Vamos con Carlos con tus comentarios, por favor. Sí, con gusto, Guido. Pues creo que no podría estar más de acuerdo con Alfredo, con Luis. Me parece que el capítulo 23 del TEMEC, junto con la reforma laboral, pues pretenden traer beneficios, por supuesto, a los trabajadores, y cambiar las reglas entre los sindicatos y sus agremiados, y la relación que existe incluso con las empresas. Pareciera, sí, que en beneficio de los trabajadores. Sin embargo, también es cierto que me parece que dota a la situación para las empresas de un ambiente complejo, inédito, en donde tendremos que aprender a trabajar en condiciones que son diferentes. Se refería Luis hace un momento al tema de los salarios mínimos que han venido en los últimos años en esta administración siendo impulsados hacia arriba. Efectivamente ya se habla de 16, 18, 20, de un salario mínimo que podría llegar a alrededor de 168, 170 pesos el próximo año.
Y bueno, para los trabajadores, por supuesto que puede ser un beneficio para aquellos que todavía están vinculados al salario mínimo, pero también pone presión hacia las empresas y me parece que el tema de los salarios mínimos siempre tendrá que ser mediante un acuerdo con el sector empresarial, de manera que la presión que se ejerza sobre las finanzas de las empresas y sobre la propia economía del país, pues esté medida y calculada y no provoque una afectación distinta. Por otra parte, me parece que es necesario que el gobierno adopte políticas públicas que incentiven el crecimiento de las empresas, la conservación del empleo. Y pareciera que en tiempos de pandemia este esfuerzo no ha sido necesariamente suficiente y daría la impresión de que probablemente con un manejo distinto en algunos aspectos de la política económica del país, podríamos haber hecho frente a la pandemia de mejor forma. Entonces, no olvidar que los auténticos generadores de empleo en el país es el sector privado y que el acompañamiento del gobierno en esta creación de empleos, en la productividad, en la eficiencia para generar riqueza en el país, este acompañamiento por parte del gobierno resulta fundamental, ¿no? Esperemos que efectivamente todos estos ingredientes y en esta época, insisto, inédita, pues permita que a pesar de la pandemia logremos regresar y no solamente regresar, sino llegar a niveles en la economía de nuestro país a través de la generación de fuentes de empleo que pues serían muy deseables realmente para que estos traigan los beneficios esperados en los trabajadores, que finalmente pues el beneficio es qué es lo que pueden llevar a su bolsillo y de qué manera en términos económicos y de bienestar social resultan beneficiados con todos estos cambios, ¿no?